Hola a todas y todos de nuevo. En este video tutorial les voy a explicar la resolución de 5 ejercicios que yo los seleccioné para, digamos, poder conceptualizar, fijar un poco mejor el cálculo de decibelio. Empecemos por el primero. En una línea de transmisión en la cual se introduce en el extremo una tensión de 450 voltios, se mide a la salida otro extremo 75 milivoltios. O sea, aquí yo introduzco, sería la tensión, esta sería la tensión de entrada, 450 milivoltios, o sea, sería el voltaje de entrada, y el voltaje de salida serían 75 milivoltios. Perdón, esos serían 450 milivoltios y 75 milivoltios. Voltaje de entrada, voltaje de salida. Entonces, aplicando la formulita que vimos en la presentación, me quedaría 20 por el logaritmo de 75 milivoltios sobre 450 milivoltios. Los milivoltios se suprimen, aplico el logaritmo, lo multiplico por 20 y me da la respuesta menos 15,56 aproximadamente dB o decibelios. Evidentemente, si me pregunta si hay ganancia o atenuación, la respuesta correcta sería menos 15,56 atenuados, que corresponde a una atenuación o pérdida. O sea, atenuación o pérdida es lo mismo, ganancia o amplificación es lo mismo. ¿Se entiende? Bien, uno puede expresarlo así, de esta forma, o puede expresar se atenúa 15,56. Bien. Vamos al segundo problema. En un sistema amplificador se mide la potencia a la entrada y a la salida, obteniéndose los siguientes resultados. Potencia de salida, o power out, es 0,5 watt. Potencia de entrada, o power input, de 0,25 watt. Determina la ganancia o pérdida en dB. Bueno, evidentemente este es el power in, o sea que sería la potencia de entrada, y power out, la potencia de salida. Aplico esta fórmula, fíjense que se diferencia de la anterior, que acá está un 10, acá tengo un 20, y el logaritmo en vez de ser voltaje de salida sobre voltaje de entrada, es potencia de salida sobre potencia de entrada. Es muy sencillo de calcular. Bueno, reemplazo por los valores, fíjense que serían 0,5 watt sobre 0,25 watt. Recuerden bien que abajo siempre va o el voltaje de entrada o la potencia de entrada. Eso me da 3,01, quiere decir que hubo una ganancia de 3,01. Si yo lo expreso así, o expreso hubo una ganancia de 3,01, es lo mismo. Bien, vamos al problema número 3. Y aquí empleo una formulita porque me dice muy particular. Fíjese, un amplificador de radiofrecuencia tiene una salida máxima de 1 vatio. O sea, la potencia de salida es de 1 vatio. Calcule el valor de dBm watt. O sea, dBm watt significa dB miliwatt, que es lo mismo que dBm. Bueno, dBm watt es igual a 10 por el logaritmo de la potencia de salida referida a 1 miliwatt. Esto ya es dato. Como acá tengo watt y acá tengo que tener miliwatt, entonces coloco como 1 watt son 1000 miliwatt. Entonces me quedan 10 por el logaritmo de 1000. Me da 30 y ese sería el valor de dBm watt. Esa sería la salida máxima.
en dB miliwatt. O sea, lo que yo estoy haciendo, como me dice, tiene una potencia máxima de 1 watt, esta es la potencia de salida. Entonces lo que estoy haciendo es pasar la potencia de salida expresada en watt, la expreso en dB mwatt o miliwatt. O sea, una potencia de 1 watt equivale a 30 dB mwatt a través de esta fórmula. Son distintas formas de expresar la potencia. Mejor dicho, la potencia en watt, y lo expreso en dB mwatt. O sea, adimensional. El cuarto problema dice, la ganancia de tensión en un circuito es de 25 dB. Si la salida de tensión es de 5 voltios, ¿cuál es la tensión de entrada? Bueno, la fórmula que yo tengo sería esta. Volvemos a caer en la misma formulita. Fíjense que yo tengo voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Y me dice que los dB son de 25. Entonces, reemplazando 25, 20, logaritmo, voltaje de salida lo tengo, que son 5 voltios, porque acá me dice que la salida de tensión es de 5 voltios, y lo único que me queda como incógnita es B, es voltaje de entrada. Este 20 pasa acá dividiendo, me queda 25 sobre 20, es igual al logaritmo de 5B sobre BE, o sea, 5B y B, la B significa voltios. Bueno, este logaritmo pasa al otro lado de la ecuación como 10 elevado a este número, porque 10 elevado sería la función inversa del logaritmo. O sea, el logaritmo de x, la función inversa, es 10 a la x. Entonces, como este pasa de este lado, este logaritmo pasa como 10 elevado a este número, que es igual a 5 voltios sobre BE voltios. De aquí despejo que BE voltios es igual a 5 voltios sobre todo este número. Y eso me da 0,281 voltios, que es lo mismo que escribir 281 milivoltios. Recuerden que 1 voltios son 1000 milivoltios. Bien, por último, una fibra óptica posee una atenuación. Este es un problema más sacado del ámbito de trabajo. Una fibra óptica posee una atenuación de 0,054 dB por kilómetro. ¿De dónde yo puedo sostener esto? Bueno, esto cuando uno compra una fibra, le viene inscripto o se le pregunta al fabricante cuánto dB pierde por kilómetro. Se realiza un tendido de 100 kilómetros. En dicho tramo se practican 3 empalmes. ¿Qué es un empalme? Bueno, básicamente es la unión de una fibra con otra. Recuerden que la fibra es un medio, ya lo vamos a ver con más detalle, pero la fibra es lo que está dentro es vidrio. Entonces hay que soldarla una punta con la otra. Y esto es así porque es muy difícil, o puede ser, depende de la empresa que haga el tendido, puede ocurrir que no tenga un tendido de 100 kilómetros. Entonces tenga tramos de tendidos. Entonces en algún momento determinado se le acaba la fibra y tiene que unir con otro tramo de fibra. Y ese empalme, que es una soldadura, que lo hace una máquina especial, esa máquina corta y suelda los dos extremos de un tramo de fibra, y eso se llama empalme. Pero ese empalme le da al sistema pérdida, medida en dB. Bien, en dicho tramo se practican 3 empalmes, cada empalme agrega dB de atenuación. O sea, cada empalme agrega dB de pérdida. Además de la pérdida por la longitud.
Entonces la atenuación total va a ser igual a la atenuación por distancia más la atenuación por empalmes. Porque es lo que me está preguntando, calculé la atenuación total. Bien, entonces la atenuación total sería 0,054 dB por kilómetro, que es este valor que está acá. Lo multiplico por 100 kilómetros, que es la longitud del empalme. Los kilómetros se me van y me queda 5,4 dB. Más dice la atenuación por empalme. ¿Y a qué es igual la atenuación por empalme? Y bueno, si mi sistema, mi tendido de 100 kilómetros, se realizan 3 empalmes, y cada empalme me da una atenuación de 3 decibelios, quiere decir que en total voy a tener 3 empalmes por 3 decibelios por empalme, es decir, 9 decibelios. 9 decibelios es la atenuación total por empalmes. Sumado todo esto me da 14,4 decibelios, que es el total de atenuación que tiene mi circuito de 100 kilómetros de fibra. Bien, después yo les voy a subir una actividad que van a ser problemas similares a esto. No me voy a salir de esta fórmula y que ustedes lo van a tener que resolver individualmente. Yo eso se los voy a escribir en un correo que se lo voy a enviar a cada uno, y la actividad se las voy a subir dentro de Cursadas-2020. Bien, nos veremos ustedes me verán, o mejor dicho, me escucharán en el próximo video.